9:37, vamos inmediatamente a nuestro panel de conversación. Saludamos acá en nuestro estudio, como cada mañana, a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buenos días. Saludamos aquí también al académico de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad, colega, senador universitario, don Dino Bancani. Muchas gracias, Montserrat, Patricia, por la invitación. Sí, y también al académico y investigador de Faro de John Enríquez. John, muy bienvenido, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Patricio. Hola, Monse. Hola, Dino, también. Encantado. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bienvenidos, John, Dino. Oye, ha estado bien movida esta semana, que es cortita, pero bueno, con harta cosa. Y yo quería partir preguntándoles ¿cómo ven a la candidata Evelyn Matei? No sabemos si precandidata o candidata, todo apunta que candidata, ¿no? Evelyn Matei, porque ayer tuvo un día bien complejo, bien errático, la verdad. No es la primera vez que ocurre. Matei ha tenido situaciones de repente comunicacionales bien difíciles, como cuando habló de la pena de muerte, cuando ha entregado ciertos respaldos y después se contradice, ¿no? Y estoy haciendo una descripción respetuosa, no quiero emitir juicios acá, pero ayer hubo tres cuestiones bien delicadas que podrían o no complicarla. Ahí ustedes podrán entregar su apreciación más analítica. Primero, habló respecto del tema de las cámaras de seguridad en el Estadio Nacional. Ella habló de las cámaras de seguridad, no habló de reconocimiento facial ni cámaras específicas. Cámaras de seguridad, lo que fue desmentido, lógicamente, por el gobierno y por las propias cámaras que claro, grabaron una actividad que tenía con el alcalde Sichel, ¿no? Dijo que no había cámara de seguridad y una de las cámaras la grabó. Habían claro, 322 cámaras. 322 decían, cámaras, no vio ninguna. El comunicado del Ministerio del Deporte. Lo otro que quizás puede ser menor y tiene cierta lógica electoral, cuando ella en una entrevista plantea o no descarta o desliza la posibilidad que si es electa, presos de alta peligrosidad pueden ir a la cárcel de Bukele en El Salvador. Yo no sé si eso es practicable o no, me da la impresión que es difícil, ¿no? Que fue, bueno, por redes sociales fue acusada de populismo por esa propuesta. Pero lo más delicado, creo yo, o aquí a mí más me ha llamado la atención, Dino, John, que ayer en la mañana yo lo tuve que leer 3 veces, porque me costó entenderlo, un tuit de Evelyn Matei haciendo un llamado a Chile Vamos, que entiendo por lo que se ha reporteado fue inconsulto, o sea, fue algo que a ella se le ocurrió sin antes haberlo conversado con Chile Vamos, de revisar el acuerdo de SQM con Codelco, ¿no? Para la explotación del litio, en circunstancias en que Codelco tiene un directorio donde hay representación de Chile Vamos, digamos, de la derecha, y el acuerdo no ha sido cuestionado por parte de su sector, al contrario, ¿no? Pareciera que ella, en buen chileno, se arrancó con los tarros respecto de este tema. Tuvo reacciones, Carolina Toá fue muy dura, hablando de una suerte de incompetencia de su parte, de no conocer cómo funciona esto. Y ahí les pregunto, porque esto va en contra del relato que ella trata de instalar en una entrevista en El Mercurio, no sé si la leyeron, donde ella se posiciona como la candidata de la competencia, de la experiencia, de la gestión de los equipos. Pero bueno, el día de ayer pareciera demostrar algo distinto, ¿no? Dino, quería partir contigo preguntándote cómo ves posicionada a Evelyn Matei y si es que esto se explica de alguna manera con el tema de lo que está ocurriendo a su derecha, ¿no? Esta lista parlamentaria, esta reorganización de partidos de la derecha más ultra. Muchas gracias por la pregunta. Yo dividiría en dos, ¿no? Una, ¿quién es Evelyn Matei, no? Y claro, ha sido ministra, lo hemos dicho, ¿no? Ha sido ministra, ha sido parlamentaria, pero también es la señora de Kioto, que le mintió a todo Chile y no se arrugó su rostro, ¿no? También es la señora que dice que ella votó por el sí para que el no ganara y fue una activa que acusó al pueblo de Chile de mal agradecido. También es la señora pinochetista que hoy día niega haber sido pinochetista. Entonces, yo creo que viajó incluso a Londres el año 97. Entonces, y se puso
Siempre en la foto uno ve quién se pone más cerca, quién se pone más lejos. Se puso al lado. Se puso al lado. Entonces, del general. encarna ella toda la mala política, ¿no? Encarna toda la política en la cual puede negar lo que hizo el día anterior, puede negarlo y por lo demás con mucha convicción, ¿no? Pareciera ser que se emociona en el marco de esa negación. Esa es Evelyn Matei. Por otra parte, es alguien que los últimos 2 años ha estado a tope de encuesta. Pareciera ser que si las encuestas definían, Evelyn Matei era la presidenta de la República, ¿no? Y cuando uno pregunta, dicen, bueno, ¿quién va a ser la próxima presidenta? Evelyn Matei. Y eso se te está yendo. Y se te está yendo no porque estén subiendo la oposición, ¿no? Porque podría ser que hay una candidata que podría haber sido, yo creo, sigo creyendo que la candidata más competitiva era Michelle Bachelet. No es porque Michelle Bachelet nuevamente empieza a subir como el 2013 y se transforma en alguien imparable. Es porque todavía están muy por debajo los candidatos, las candidatas y candidatos del actual oficialismo. Es porque tu propio sector está socavando las posibilidades que tienes de ser más competitiva, ¿no? Y yo creo que eso probablemente la obliga a mirar a esa derecha y tratar de estar o a la altura o más a la derecha que esa derecha. Y dice algo como, yo me voy a quedar con lo de Codelco, ¿no? Tan vacío como voy a convocar para Chile Vamos para no que se entiende, ¿no? para que revisen. A su vez también, yo sé que a veces eso lo hago de manera reiterada, pero a mí no me parece que sea una noticia tampoco. Que esta señora diga algo tan vacío como que va a revisar, no me parece que es el escándalo que los medios puedan hacer por cada bravata que la señora Matei pueda hacer, ¿no? No explica qué es, no explica cuáles son los puntos, no explica qué significa. Pone, y acá estoy absolutamente con la vocera, ¿no? Cuando dice pone un manto de dudas que solamente dañan al país. Sí. Más allá de las opiniones que yo pueda tener en torno al acuerdo Soquimich-Codelco, pero daña al país el manto de dudas que ella pone, ¿no? Claro, que las críticas a ese acuerdo venían desde la izquierda, no de la derecha, así ¿no? Es. Por lo mismo es tan incomprensible. Antes, paréntesis cortito, tenemos que dar un aviso de utilidad pública. ¿Lo digo formalmente o lo digo coloquialmente? Está la escoba en el Metro de Santiago. Y no seas tan coloquial, sí, por favor. en la línea 5. No, porque a veces dicen que hablo demasiado formal y después dicen, no, el director de la radio no tiene que hablar así. Bueno, en fin. Vicente Valdés, Bellavista, La Florida, Mirador, Pedrero, San Joaquín, Camino Agrícola, Carlos Valdovinos, Rodrigo de Araya, Ñuble. O sea, prácticamente toda la Florida y el principio de Ñuñoa está con problemas, lo cual no involucra solamente la línea 5, porque quienes conocen esa línea saben que, por ejemplo, Vicente Valdés combina con la línea 4A, combina con la línea 4 y Ñuble combina con la línea 6. Así es que tenemos ahí algunos problemas para que tomen las precauciones debidas. Esto es un mensaje emitido hace 9 minutos, para que lo tengan en consideración y también lo que siempre decimos, cuando se trata de razones de fuerza mayor, que los empleadores no apuren para que los trabajadores no corran riesgos, ¿no? Bueno, dicho lo anterior, cierro paréntesis y vuelvo al tema, John. Tratando de mi parte, es un esfuerzo, uno nunca sabe si lo logra o no, pero por analizar técnicamente el momento de la candidatura. Te comento algunas cosas como periodista. Primero, si uno quiere transmitir un mensaje con nitidez, debería evitar decir 3 cosas sobre 3 temas distintos en un día, ¿no? Habitualmente lo que los asesores comunicacionales dicen es, diga una y busquemos la manera de que tenga repercusión. Luego, amarrar bien lo que se va a decir, porque claro, si alguien quiere hacer sorna de que una candidata dice que no hay cámara y había 322 y además una de ellas la filma, obviamente es lo que uno podría llamar un autogol, pero no solo un autogol, sino un autogolazo, ¿no? Y luego la coordinación. Bueno, en resumen, pienso que no sería tan exagerado deducir que podría haber un poco de ansiedad en la candidatura, ¿no? Pero tú eres el analista, así que ahí te damos la palabra para que te explayes libremente.
No, pero en este caso, Patricio, tú eres mucho más experto que yo en temas de comunicación política, pero yo creo que tú tienes mucha razón. O sea, hoy día probablemente el momento más difícil para Evelyn Matei porque no sabe si va a haber primarias, cambia el escenario si hay primarias. Se generó también, y lo podemos comentar después, desde luego, este preacuerdo parlamentario entre lo que se llamaría la nueva derecha, que nunca se sabe si es que eventualmente un par de días antes acuerdan que hay una primaria entre Kast y Kaiser, que sería un cambio muy relevante en el mapa político. Tienes por el otro lado a una izquierda que va a tener una primaria competitiva. Ya vimos los datos del panel ciudadano donde Carolina Toá bajó en su apoyo y efectivamente está abierta la competencia por el lado del oficialismo. Y por lo tanto, Evelyn Matei debe estar pensando qué es lo que tiene que hacer. Probablemente ella y su equipo estaban muy acostumbrados a llenar las principales páginas de los diarios nacionales, de los suplementos nacionales de los diarios chilenos, y ve que va quedando un poco desplazado, y en ese intento por tratar de recuperar la agenda, desde luego que comete errores. O sea, yo creo que el tema de las cámaras, y esto es independiente de la candidata que sea o el candidato que sea, las personas que tienen responsabilidad y que generan y que tienen liderazgo en el debate público tienen que ser súper rigurosos al hacer afirmaciones. Desde el punto de vista político se puede entender las hibérboles, se pueden entender las metáforas, pero cuando uno cita o hace afirmaciones de hechos, tiene que ser lo más preciso posible, y ahí yo creo que efectivamente el tema de las cámaras fue un error. Y me parece súper natural que el Ejecutivo, por una parte, y al mismo tiempo Carolina Toá, estén con este punto o lo refuercen, más allá de que sea un error comunicacional y pareciera que es más un exabrupto o una anécdota. Me parece razonable que ellos hagan el punto político de cuestionar a Evelyn Matei, porque cuando uno ve cuáles son los principales atributos que tiene Evelyn Matei por la ciudadanía, que son reconocidos por la ciudadanía, me parece que lo comentaban previamente, era justamente el de la gobernabilidad, la capacidad para gobernar y la capacidad para adoptar y diseñar buenas políticas públicas. Y cuando uno se lanza esas frases al voleo que son equivocadas, obviamente eso puede deteriorarse, esa percepción. Después, respecto al tema más relevante, me parece a mí, que es el tema de el tuit que formuló respecto al acuerdo entre Sokimich y Codelco. Yo creo que uno puede hacer dos lecturas, una de buena fe y una de mala fe. La de mala fe, o la más quisquillosa puede ser, aquí uno puede interpretarlo, leerlo como que se genera un manto de dudas y ella sabe cosas que el resto de las personas no saben, y uno estaría esperando justamente, viene una reacción a esto, viene una segunda parte de explicar por qué se formula un tuit de esta naturaleza. Pero también, y por eso creo yo que hay que ser como, en este sentido al menos, eh, hay que mirarlo como espectador más que como protagonista, pero también uno puede hacer una segunda lectura más de buena fe, en el sentido de este es un tema tan relevante para el país que, al igual que todos los temas relevantes para el país, tiene que ser observado con lupa, y que no hay que tenerle miedo eventualmente a los cambios de opinión y a los cambios legislativos. Por ejemplo, si yo le pregunto hoy día a alguien que esté comprometido con el Partido Comunista su posición respecto al sistema de pensiones, no va a decir esto quedó oleado y sacramentado porque se aprobó una reforma. Es decir, hay que ver en su mérito qué se aprobó, hay que ver las implicancias de la reforma, y después seguramente va a querer avanzar una reforma que ellos consideren que sea más adecuada. Entonces, ahí me parece que todos estamos esperando y esperemos que sea previa coordinación con los equipos de Chile Vamos y sus equipos programáticos, qué es lo que pueda decir posteriormente Evelyn Matei en un plazo de tiempo relativamente razonable para que nos diga si es lo primero o lo segundo, porque obviamente este es un acuerdo extremadamente relevante para el país, que aquí yo leí la declaración del directorio de Codelco, que encontré que fue sólida. Es un acuerdo que ha sido revisado por muchos especialistas, que necesita la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica, que ha pasado el filtro democrático también al ir las empresas involucradas al Congreso Nacional muy transparentemente. Entonces, lo que se requiere en este caso es que, creo yo, que Evelyn Matei en un plazo razonable pueda explicarnos las razones que justamente fundamentan el tuit que ella presentó. Simón, ¿se puede decir algo breve en la misma línea de lo que dice John? John dice, de los tres temas de los que habló, el más relevante es el acuerdo Codelco-SQM.
no lo digo por contradecir, sino por proponer que en cierta medida el punto de prensa del Estadio Nacional también podría ser un tema tan o más relevante, porque ocurre en el contexto del tema violencia en los estadios, ¿no? Pero además ocurre en el contexto de la instalación del Ministerio de Seguridad, donde yo más temprano felicitaba al ministro porque creo que está tomando el toro por las astas en el tema, y en donde uno esperaría que la candidatura que tiene más posibilidades de llegar a la moneda, más allá de las nubes que hemos descrito en el horizonte, pero en el papel lo es, que duda cabe, pudiera tener un acercamiento consistente al tema, ¿no? Para contribuir a la solución, incluso para criticar o discrepar del gobierno, y es un punto de prensa que aparece como panfletario, ¿no? Y en tanto panfletario degrada la propia candidatura, ¿no? Claro. Sí. En esa misma línea, Dino, si es que hay un tema de nerviosismo, de ansiedad, eso sería complejo porque estamos empezando recién la campaña o la pre-campaña, ¿no? Faltan las primarias, falta mucho todavía antes de noviembre, por lo tanto sí hay un tema de ansiedad o de su estructura de personalidad, eso sería también quizás una luz de alerta. Solamente lo dejo ahí como comentario, como segundo comentario. Ayer Toa y Jara salieron a, entre comillas, pegarle a Matei, entendiendo la lógica de que el adversario está al frente, ¿no? A diferencia, ya vamos a hablar de eso, pero a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, Paulina Bodanovich en los últimos días. Eso como comentario y como pregunta, el tema de esta llamada nueva derecha, ¿no? De esta organización que se está constituyendo con estos 3 partidos, una lista parlamentaria. ¿Cómo ves eso? Lo de nueva yo creo que es retórico, ¿no? Porque no son ideas necesariamente nuevas. De hecho, son partidos bien disímiles entre sí. Pero bueno, genera un efecto concreto. Hay algunos analistas que dicen si estos partidos tuvieran una sola candidatura presidencial, podrían incluso ganarle la primera vuelta a Evelyn Matei, porque entre Kast y Kaiser suman más que Matei, ¿no? Entonces, que se estén agrupando evidentemente genera un nerviosismo en Chile Vamos, no solamente en la candidata Matei. ¿Cómo ves tú la irrupción de esta derecha más extrema? Hay parlamentarios que han ido migrando, por ejemplo, ayer el senador Kusanovich decía, bueno, Chile Vamos no representa a la gente, ¿no? Había una migración también paulatina desde Chile Vamos hacia ese mundo. Ya, mira, permíteme, yo sé que, o me parece que lo vamos a conversar después, ¿no? Pero el espacio que la senadora designada, Paulina Bodanovich, intenta abrirse en el marco de las elecciones presidenciales es pegándole, en este caso, centralmente al gobierno, pero además pegándole mucho a Carolina Toa, ¿no? Que de manera de manera correcta tiene, a mi juicio, tiene una distancia del gobierno, pero no exime que fue parte de ese gobierno durante 2 años y medio, ¿no? Y que el Partido Socialista... O sea, que es parte, tiene el ministro del Interior. No. Estoy hablando de Carolina Toa. Ya, sí. De parte de ella, no solo tiene Hacienda y tiene Interior. Es decir, que el Partido Socialista pueda decir que no es parte del gobierno. Bueno. Y tenía defensa. Y tenía defensa. Y cuando no tenía el ministerio, tenía la subsecretaría. Si tuvieran 4 patas, estarían con 4 patas dentro del gobierno. Sin embargo, la señora Bodanovich piensa que esa es la manera de poder abrirse un cupo, probablemente porque es la candidata, al menos de los 4 presentados, es la candidata que entiendo que se ha presentado a una elección y sacó muy poca votación, 2%. ¿no? Un 2%, teniendo toda la maquinaria socialista detrás. Pero no íbamos a hablar de eso, sino que la pregunta era la otra. Quiero hacer el símil con esta llamada nueva derecha, ¿no? Que ahí creo que hay una suerte de tratar de crecer al estilo Frente Amplio, ¿no? Pegándole, en este caso a Chile Vamos, como el Frente Amplio en su minuto le pegó a la Concertación. Lo que no nos queda claro de esta nueva derecha, porque tiene tan pocas ideas, es quiénes son, ¿no?
Yo entiendo que ahí lo que están armando es, entre estos tres partidos, están armando un bloque electoral que pueda ser rendidor, ¿no? Y que pueda amenazar al otro. Hasta el minuto, y revisando todas las declaraciones de prensa, no hay un punto de acuerdo, porque no hay puntos de acuerdo entre ellos. Entonces, lo que tenemos es un grupo que quiere disputarle a Chile Vamos, que es el grupo hegemónico de la derecha, quiere disputarle. No golpea necesariamente al oficialismo por ahora. Por ahora lo que quiere es poner nerviosa a la señora Matei, y la pone muy nerviosa, ¿no? Lo dijeron ellos incluso, les dieron tarea. Cierren alianzas con los ex partidos de gobierno que hoy día son oposición, no refiriéndose a demócratas y a amarillos, ¿no? Los quieren ubicar hacia dónde están, hacia un centro, y ellos ser la nueva derecha. Yo creo que le hace muy mal a la candidatura de Toá, indudablemente, porque creo que en algún punto puede transformarse en una, si pasa a segunda vuelta Matei, puede transformarse en una candidatura sin identidad, ¿no? Una candidatura que va a tratar de dejar conforme al centro demócrata, pero a su vez también hablarle a un electorado que más fanático, ¿no? Más duro de esta derecha, que a propósito de la muerte de Vargas Llosa, en algún minuto la llamó cavernaria, ¿no? Sí. Vamos a dejar instalada una pregunta para el segundo bloque, para el inicio del segundo bloque, John, porque me hizo pensar, Dino, de cómo estas fuerzas emergentes a veces tratan de tomar la hegemonía de sectores que están instalados. Esto es habitual en la política. Pero al menos lo que nos muestran los últimos años es que no basta con el ímpetu inicial, porque a veces el ímpetu inicial te basta o te permite tener tácticamente la hegemonía, pero no en el largo plazo, ¿no? Vimos que ocurrió con el Frente Amplio en el caso chileno, que ocurrió con Podemos en el caso de España, que es bien interesante ver cómo el Partido Socialista Obrero Español, estas opiniones políticas aparte, se reconstruyó y volvió a arrinconar a Podemos a ser un partido muy minoritario. Y entonces, claro, imagino que para Chile Vamos en general y para Evelyn Matei en particular debe ser difícil distinguir el corto plazo del largo, pero no es lo mismo para efectos de enfrentar un dilema político, verlo como una carrera de 100 metros planos o verlo como una maratón, ¿no? Entonces ahí, John, te quería proponer un análisis a la vuelta, y antes de ir a la vuelta, y gracias a José Ignacio Espinosa, que está tan atento, así que José Ignacio, te damos los créditos. Aprovechamos de avisar que el metro ha comunicado recién que se ha normalizado completamente el servicio en la línea 5, así es que esto es gradual en todo caso. Cuando se aglutina gente en las estaciones todavía pasa un ratito antes de recuperar una normalidad, pero los carros ya están circulando con plenitud. Vamos a un breve alto y continuamos con esta conversación de día miércoles. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Magia Azul, el verdadero programa de la U. No te olvides de sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Aquí encontrarás todo el análisis deportivo del Club Universidad de Chile con los comentarios del reconocido Héctor Tito Aguado. La Magia Azul es tu mejor fuente de información y pasión por la U. Síguenos en nuestras redes sociales. Adentrémonos en el fantástico mundo mistraliano. Te invitamos a sintonizar este podcast en el que conoceremos distintas facetas de la poeta e intelectual como parte de las conmemoraciones de los 80 años de la entrega del primer Premio Nobel Latinoamericano. Martes 15 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Esto es una realización de Ediciones Los Libros del Cardo y de Oficios Varios.
Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Al terminar la semana, tómate un momento para escuchar y conversar sobre arte con la nueva temporada de Diálogos de lo Imposible. En cada episodio, grandes agentes del mundo de las artes y las ideas se sumergirán en interesantes conversaciones que te invitan a despertar tu curiosidad y mirar un poco más allá. Acompáñanos en este programa de la Dirección de Creación Artística cada sábado a las 10 horas por Radio Universidad de Chile y a las 20:30 horas por Uchile TV. Hola, soy Janet Salinas. Juntémonos cada sábado de 13 a 14 horas en Savia y Raíz del folclore chileno. Música, invitados y panoramas. Savia y Raíz del folclore chileno. Todos los sábados a las 13 horas en el 102.5 FM. En Radio Análisis, con todo nuestro equipo afuera, con José Ignacio, ahí está Pancho, Jaime, Tania, la voz del pueblo, ¿no? Y por supuesto acá en el estudio con Montserrat Rolano, con Dino Pancani y con John Enrique. John, ahí te había dejado una propuesta de tema para continuar analizando la relación de corto y largo plazo, diría, entre Chile Vamos, que es la derecha tradicional, la que tiene historia, la que tiene partido, la que tiene experiencia, y esta otra que es emergente, pero que instala esta percepción de estar, si no pisándole los talones, acercándose, ¿no? Sí, a ver, como en el fútbol yo siempre he creído en los procesos más de largo plazo que los de corto plazo, pero desde luego que el corto plazo se hace más apremiante cuando los resultados no son necesariamente los que uno va esperando, va viendo que las tendencias se vuelven cuesta arriba. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos todavía a Evelyn Matei muy bien perfilada en las encuestas, en todas las encuestas que están disponibles, y tanto en el escenario de una eventual primera vuelta y también en escenarios de segunda vuelta contra los distintos candidatos del oficialismo. Yo creo que aquí la dificultad o probablemente lo que va a marcar la gobernabilidad para la próxima legislatura, independiente si gana un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha, va a ser el resultado del Congreso Nacional. Y allí creo que hay que estar súper atentos a cuáles van a ser los rostros que va a presentar este nuevo conglomerado o este pacto transitorio de la nueva derecha, para ver si es que efectivamente van a poder disputarle el control del sector a Chile Vamos en el Congreso Nacional. Eso es súper relevante porque va a depender un poco de cómo esté el tono del debate. Primero, si es que cuando termine la primera vuelta, cuando finalice la primera vuelta, las demás candidaturas se van a plegar, y en qué términos, si va a ser un acuerdo programático, si va a ser un acuerdo en la toma de definiciones políticas, etcétera. Pero en el Congreso Nacional se juega un rol, o sea, se juega la madre de las batallas, porque hoy día el gran problema que tiene el Congreso Nacional es la alta presencia de independientes y creciente, y en segundo término es la indisciplina de aquellos que están afiliados a un partido político.
Lo que comentaba Dino a mí me llamaba mucho la atención y lo encuentro muy interesante porque el fenómeno del Frente Amplio fue, primero, impugnar a la clase política tradicional, luego pactar la incorporación al gobierno, esta suerte de colaboración crítica en algunos cargos clave en el Ministerio de Educación, pero después fue camino propio, si uno pudiese llamarlo de alguna forma. Aquí lo que hay en la derecha es al revés. Los partidos tradicionales están viéndose afectados y muchos parlamentarios, algunos más influyentes que otros, se están yendo poco a poco a otros partidos. Primero, obviamente, el Partido Republicano con José Antonio Kast, que era un diputado relevante en la UDI, pero ahora vemos que del partido de Chile Vamos o incluso del Partido Republicano hay líderes que se están yendo justamente al Partido Libertario o a otras fuerzas políticas. Entonces, ese fenómeno es bien interesante porque si algo tenía la derecha de los 90, los 2000, era que había orden y uno sabía que había ciertos interlocutores, ciertos líderes que eran capaces de manejar a sus fuerzas políticas, consensuar con la izquierda en algunas reformas y que esas reformas se terminen aprobando. Estoy pensando en el caso articulador de, por ejemplo, el senador Coloma o Jovino Novoa en su oportunidad. Sí. Ahora, también hay que distinguir entre el legítimo cambio de bando por cambio de punto de vista, ¿no? Por cambio de paradigma, que uno incluso puede llegar a... está bien, digamos. Esto discolaje aparte, ¿no? Pero de cuando uno percibe que las cosas se hacen por oportunismo, ¿no? O sea, claro, por cálculo electoral. Ver que el barco al lado no se está hundiendo y... eso. Sí, bueno, todo lo que estamos diciendo no quita que la posibilidad real de que Evelyn Matei sea la próxima presidenta existe y va a mantenerse así probablemente mucho tiempo. Hasta el día de hoy es lo más probable que ocurra, ¿no? Vamos a ver si esto tiene algún tipo de afectación en su campaña. Yendo, Dino, a la vereda del frente, que tiene también su propia tormenta. Ayer Carolina Toá se sacó el traje de persona buena onda, para ponerlo en términos de Michelle Bachelet, y le respondió bien duro a Paulina Bodanovich después de como 3 días de ataques de Bodanovich, ¿no? Desde el fin de semana, que eran incluso respecto de sus propuestas, de su campaña, del PPD, en fin. Y voy a citar lo que dijo, que es bien duro. Dijo, uno está en un gobierno porque vale la pena, porque es importante para el país y eso tiene costos. Y si eso tiene costos, los acepta porque hay un bien superior. Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos. Al menos yo no lo hago. Evidentemente eso en alusión a Paulina Bodanovich. Dijo, si el gobierno es tan malo, bueno, que se vayan también, que es una frase que se usó para titular las notas de esa entrevista que la dio en La Tercera. Y bueno, con esto se caldean harto los ánimos en el oficialismo y sumo como dato también lo que pasó ayer en la tarde con el reemplazo de la senadora Isabel Allende. Todos hablando en nombre de la senadora Isabel Allende hace una semana o 10 días, pero bueno, el acuerdo al que se había llegado con Isabel Allende, que ella iba a elegir a su sucesor, se incumplió. Yo creo que en parte por este desorden interno en el Partido Socialista de haber nominado a Paulina Bodanovich. Está enredado el escenario, ¿no? Para decirlo en simple, Dino, ¿cómo lo ves? Mira, voy a ir muy breve hacia atrás, hacia los 2000, ¿no? Porque mientras formulaba la pregunta, yo recuerdo a 2 personajes muy importantes. A uno de los 2 admiro bastante. Jorge Arrate, cuando tiene un viraje, ¿no? Se sale de la Concertación y tiene un viraje hacia la izquierda. No desconoce el camino hecho. Siente que hay una continuidad y que ese camino de alguna manera siguió hacia otro lugar y él se sale y va articulando, haciéndose caso. Es decir, Arrate es el ministro del financiamiento compartido, ¿no? Y puede hacer críticas desde ahí. Y en el mismo periodo tuvimos a Marco Enrique Dominami,
que también se sale de la Concertación y se le olvida que él fue diputado porque es hijo de Ominami, que era senador por la zona, que es hijo también, porque ahí sumó, se acordó también que era hijo de Miguel Enríquez, y se pone a disparar en contra de la Concertación. Son dos modos distintos, ¿no? En los cuales yo tengo mucho respeto por el camino de Arrate, no es el mismo respeto que tengo por el camino de Marco Enrique Ominami, ¿no? En este caso, a propósito del gobierno, sin ninguna duda, es un gobierno que tiene muchas dificultades, pero cuando estuviste 2 más años y medio, me parece muy correcto lo que está planteando y desde dónde se ubica Carolina Toá, a pesar de que creo que por campaña va a exacerbar un poquitito más y se va a distanciar un poco más, lo va a necesitar. Por otra parte, es partir y pensar que yo fundo mi campaña, fundo mi candidatura desde una crítica destemplada al gobierno cuando tengo 2 o 3 ministros irrelevantes, los ministros, y hace mucho rato, 6 meses duraron ministros que podían tener unas ideas más transformadoras. Después lo que tuvimos fue a Elizalde, bueno, Marcel llegó con ellos, etcétera. Entonces me parece que no es la manera de hacer campaña, ¿no? Creo que es una manera no buena onda, siguiendo a Bachelet, poco fraterna, pero además un poquitito cara dura, ¿no? Es decir, pero yo puedo ser más hosco hacia el resto. Pero acá hay un poquitito de patudez, es desde dónde te quieres tú plantear. Sería bueno que el ministro Elizalde nos cuente si está sufriendo mucho al estar como ministro del Interior, o si es que se sostiene su permanencia, ¿no? Porque si tu candidata presidencial está tratando como está tratando el gobierno, yo creo que la decencia de los ministros y de los subsecretarios socialistas es que se salgan del gobierno, ¿no? Y que dejen de pasarlo mal. Ahora, las deslealtades, y esto todos quienes conocen la historia política reciente del país, siempre tienen una vuelta, ¿no? Siempre hay una pasada de cuenta cuando alguien es desleal. Puede ser el próximo año, los próximos 5 años, pero siempre hay una vuelta. Y por eso mencionaba también el caso de Isabel Allende, ¿no? Porque ahí se ve un desorden interno muy evidente y una crítica también no tan solapa a Paulina Bodanovich. Sí, bueno, el caso es bien complejo, ¿eh? La senadora Bodanovich, de alguna manera, esto, a ver, tratando de racionalizarlo, podría ser medio deliberado, porque lo que uno debería esperar es que no solamente se eche encima a Carolina Toá, sino que también, en primer lugar, a Gonzalo Vinter, que es el que debería salir con mayor fuerza a defender la obra del gobierno. De hecho, es el que se ha declarado más explícitamente continuista por razones obvias, ¿no? Y también en cierta medida Janet Jara, porque Janet Jara, siendo para estos efectos una par con todas ambas candidatas exministras, no debería tener un tono muy diferente al opinar sobre el tema que el que ha tenido Carolina Toá. Entonces uno podría decir racionalmente, quizás Paulina Bodanovich quiere aglutinar a los más distantes del gobierno dentro del oficialismo, ¿no? Pero está el otro factor también, ¿no? ¿Cómo luego esto le permite al Partido Socialista salir bien parado de esto? ¿No? Porque ahí se abre un otro factor, no quiero desordenar, pero lo tengo que mencionar y luego te doy la palabra, John, que es que hay muchos que ven la candidatura del Partido Socialista como una candidatura que tiene más bien por propósito recuperar fuerza negociadora, ¿no? Pero si la candidata en vez de fortalecer debilita, la fuerza negociadora en vez de fortalecerse se debilita por consiguiente, ¿no? John. Sí, no, completamente de acuerdo con Dino. A veces uno piensa que los protagonistas políticos piensan que las personas no tenemos memoria, pero la verdad es que yo creo que la mayoría de las personas recuerdan justamente quiénes fueron los protagonistas de cada gobierno, por lo menos en los últimos 2 periodos. Respecto al tema de las fuerzas negociadoras y los resultados de la eventual primaria, va a estar bien interesante eso, porque a mí siempre me ha llamado la atención, en particular, cómo se fue deteriorando la influencia del Partido Demócrata Cristiano. Y justamente cuando el Partido Demócrata Cristiano dijo, vamos a ir me parece que a primera vuelta, independiente de lo que pase con Carolina Goich, la entonces senadora Carolina Goich, le fue muy mal. Y ahí sí que se marcó el hito de aquí se acabó la influencia real del Partido Demócrata Cristiano. La senadora Goich sacó un 5% y después de eso fue solo un declive de nombres que se fueron a otros partidos políticos o que renunciaron a la democracia cristiana, y la fuerza
electoral que tuvo en su oportunidad en los 90, en los 2000, desapareció. Entonces, es súper interesante ver qué es lo que puede ocurrir, qué tanto puede aprender la candidatura de la senadora Bodanovich, y cuál va a ser el porcentaje meta que se van a autoimponer para efectos de negociar. Si la estrategia no funciona, porque yo creo que ahí está cometiendo un error la senadora Bodanovich en el tono, no veo que la gente se movilice, gente que naturalmente pudiese votar por ella se movilice por la actitud que está adoptando. Obviamente le puede traer repercusiones en materia de negociaciones y influencia en un eventual gobierno. Sí, Oposición. Dino, en esa misma línea, yendo ya a la candidatura de Paulina Bodanovich, incluso sacando el tono, yo veo dos posibilidades, ¿no? No sé si tú concuerdas. Una es que le vaya muy mal en la primaria, porque yo creo que se baje de aquí a un par de semanas es inviable. Que le vaya muy mal, que salga cuarta, ¿no? Y que eso haga que el partido pierda poder de negociación, ¿no? En caso que, por ejemplo, a Toá le vaya bien, que gane la primaria, y ahí, bueno, el PPD diga, bueno, ustedes no quisieron apoyarme, entonces la negociación parlamentaria y en un eventual futuro gobierno debilita al Partido Socialista, ¿no? Y la otra es que a Toá le vaya más o menos bien, a Bodanovich le vaya más o menos bien y haga que Toá pierda la primaria y que gane Jara o Winter, y que eso también implique una pasada de cuentas para el Partido Socialista por haber hecho que el sector del llamado socialismo democrático pierda, ¿no? En ningún escenario bueno para el Partido Socialista. ¿Cómo lo ves tú? No sé si hay una tercera alternativa, ¿no? Pero en ningún caso la candidatura de Bodanovich estratégicamente en términos de la presidencial, a menos que solo importe lo parlamentario, que es lo más probable, ¿no? Es una buena idea, ¿no? Una buena jugada para el Partido Socialista, que lo deja mejor posicionado. Salvo que se baje. Pero es inviable. Es muy cortito el plazo para que eso ocurra. A veces hay determinadas situaciones que se hacen un tanto incomprensibles, ¿no? Como la candidatura de Paulina Bodanovich. Aparentemente se hace, o al menos para la ciudadanía, parece incomprensible. Alguien que no marca, que no tiene mucho carisma, pero que ganó en la interna, que son lotes por cultura del Partido Socialista, porque ganó su lote, ganó la presidencia. Ganó su lote y negoció con el otro lote grande. Eso es lo que en la práctica ocurre. Exacto, y Escalona quedó bastante bien posicionado, ¿no? Quedó como la principal figura del Partido Socialista, al menos estos meses, cosa que podía haber quedado como la tercera o la cuarta, ¿no? Porque perdió con Arturo Barrios, ¿no? Quien en algún minuto fue parte de la nueva izquierda. Creo que a ver, el Partido Socialista perdió las elecciones pasadas con Gabriel Boric. Perdió de manera, es decir, llevó a Narváez y fue la última, fue la cuarta, ¿no? Fue la segunda, votaron 100 y tantos mil personas versus 1.700.000 en Boric Jadwe. Sin embargo, hoy día es el principal partido de gobierno. Y uno dice cómo, a veces las elecciones no nos dicen todo, ¿no? El voto no es todo, no es suficiente. Tiene que ver también con la capacidad negociadora que tiene y de imposición, ¿no? Y de asalto también, para ponernos más bélicos, ¿no? La capacidad de asalto que puedes tener. Y en ese caso yo diría que el Partido Socialista puede estar jugando un poco a eso, ¿no? Tiene hoy día asegurado concejales, no le fue mal. Tiene asegurado ciertos municipios, tampoco le fue mal. Por lo tanto, desde ese punto, y tiene una presencia parlamentaria que puede, aunque le vaya pésimo, puede pensar que va a mantener, ¿no? Entonces, desde eso es que uno dice, mira, a lo mejor es pura ganancia para el Partido Socialista, como le vaya al liderazgo de Bodanovich. Puede ser pura ganancia, porque primero está que me ganen, luego está el decir a quién voy a apoyar, ¿no? Y con qué activismo te voy a apoyar. El Partido Socialista tiene presencia en todas las comunas de Chile. El PPD quizá en las 3 comunas y en Santiago, no tiene más presencia. Necesita el Partido Socialista si quiere hacer campaña y efectivamente que gane Toá. No pierde tanto su poder negociador el Partido Socialista. Mira, sí. Claro, el más temprano Claudio y Connie entrevistaban a Fidel Espinosa y cuando Claudio le dijo, no quiero ser irrespetuoso, le preguntó por
candidatura de Bodanovich, ¿no? Y Fidel Espinosa dijo, no, si no es irrespetuoso, porque Claudio le preguntó por la falta de carisma, en fin, dijo, sí, pues, pero detrás hay un partido. Entonces, el argumento de Fidel Espinosa no fue a favor de Paulina Bodanovich, sino que fue reconociendo tácitamente que la candidata no era muy buena, pero que había un partido consistente detrás. Bueno, vamos a ver cómo resulta todo eso. No queremos dejar pasar, y esto para los últimos minutos, una votación que ocurrió ayer y que es súper importante no por la votación misma, sino por toda la cola que trae en términos de la credibilidad de las instituciones, de la probidad de las instituciones, que es la ley de fraccionamiento pesquero. Esto, como bien se sabe, es una consecuencia directa de la legislación actualmente vigente, que fue bautizada como la ley Longueira y que es más o menos consensual. Hay quien lo podrá decir más explícitamente o no, pero que no es una ley considerada legítima, y está la evidencia ahí de que hay por lo menos 2 parlamentarios condenados por la justicia precisamente por la tramitación de esa ley. Bueno, 2 cosas que pueden parecer contradictorias, pero para que las analicemos. Por un lado, una postura altamente consensual del Senado, que aprobó en general el proyecto por 40 votos a favor y solo 1 en contra, lo cual fue considerado tanto por el gobierno como por los sectores políticos y parlamentarios más afines a la pesca artesanal como un triunfo. Por lo tanto, sería esto una ley no antipesca artesanal. Eso por lo menos es la lectura que hacen los mismos sectores más cercanos a la pesca artesanal, pero queda en el aire la distribución de la merluza común, ¿no? Se rechazó una propuesta de que fuera un 43% al sector artesanal y un 57% al industrial, y el caso de la merluza es bien relevante, por lo menos según los pescadores artesanales, es una de las especies que es más importante para ellos en términos de la cuota, ¿no? Bueno, John, ¿cómo ves este tema? Más temprano entrevistábamos a propósito a Fidel Espinosa y él decía que no se piense que por haber votado en contra de esto estamos defendiendo la pesca industrial, pero si es que se le entrega demasiada cuota a la pesca artesanal, se podría poner en riesgo los puestos de trabajo de los trabajadores de la pesca industrial. Bueno, ahí está el cuadro abierto para que ustedes lo puedan analizar. Fidel Espinosa, presidente de la Comisión de Pesca del Senado. Presidente de la Comisión de Pesca del Senado. John. A ver, voy a tratar de ser breve, pero creo que el recuento histórico puede ser de interés para las personas que nos escuchan. Tú lo planteas muy bien, se aprobó una ley muy cuestionada en su oportunidad, que sigue siendo cuestionada y que por lo mismo en la legislatura pasada, si no me equivoco, grupos del Frente Amplio, a través de una moción parlamentaria, buscaban anular esa ley. Y esa idea de anular esa ley fue muy cuestionada justamente por muchos abogados que decían que las leyes no se anulan, las leyes se derogan. Entonces tenía un problema del instrumento más allá del fin. Más allá de eso, que no es nada trivial, yo recuerdo que en la Cámara de Diputados se aprobó la nulidad de la ley de pesca y muchos abogados decían esto es insólito, impresionante que se apruebe una nulidad de la ley de pesca, y se aprobó, me acuerdo, con amplia mayoría, con buena parte de la Cámara de Diputados, bastante transversal, se aprobó la idea de anular la ley de pesca. Esto fue al Senado, en el Senado no avanzó, me parece que, si no me equivoco, se estancó su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado porque los problemas fueron bastante evidentes. Recuerdo ahí justamente algunas intervenciones del senador Fidel Espinosa haciendo alusión al tema de la constitucionalidad, y después el Ejecutivo lo que prometió en su programa de gobierno fue reemplazar a la ley de pesca, y en cumplimiento de su programa de gobierno presentó un proyecto de nueva ley de pesca que era bien refundacional. Efectivamente, cuando uno habla de nueva ley de pesca significa derogar el antiguo o dejar sin vigencia el antiguo y tener uno nuevo, y justamente por esa ambición quizás desmedida, el proyecto se fue demorando en su tramitación porque era un proyecto que buscaba reemplazar completamente la legislación y había muchos aspectos, y el Ejecutivo, al darse cuenta de que la tramitación estaba compleja, que iba a tomar más tiempo del que veía, hizo una jugada estratégica, tomó riesgo y dijo, vamos a separar el proyecto en dos, que vaya por una parte, y todavía se está tramitando el proyecto de nueva ley de pesca, todavía está en la Comisión de Pesca de la Cámara, pero vamos a presentar un proyecto de fraccionamiento pesquero entre industriales y artesanales de fácil despacho, entre comillas, un proyecto más acotado que era como el corazón del proyecto de la ley de pesca. Y allí, obviamente hay intereses en juego por parte de todas las partes involucradas, pero también habían cuestionamientos que yo no sé si se habrán resuelto o no. No he podido ver la discusión de la sala, pero habían cuestionamientos respecto a
los contratos y los derechos adquiridos en función de las licitaciones que ya se habían adjudicado. Entonces, una cosa es que bueno que las cosas se canalicen por la vía institucional, eso siempre es positivo en el marco de un Estado de Derecho, y la segunda es ver si es que efectivamente se resolvieron esos reparos que existían respecto a la constitucionalidad de parte del proyecto de ley, porque de no resolverse, lo más probable es que eventualmente se judicialice en caso de que esto se convierta en ley. Y bueno, todavía queda un pedacito de tramitación que es la comisión mixta, que es lo que tú planteabas, en donde se va a zanjar las últimas diferencias, pero es un tema bien relevante lo que pasó ayer, desde luego, en el Senado. Sí, bien relevante. Ahí le salió lo abogado a Jonah con la última explicación. No voy a agregar nada en honor al tiempo, así que, Dino, la palabra es toda Yo tuya. también muy corto, pero no puedo dejar pasar que, a propósito de la merluza, me recordé una canción de Quilapayún de los años 70 que dice, que el texto es de Carlos Puebla, ¿no? Dice, no me digas que merluza no, maricuza, que yo sí como merluza. Y lo que pasa con la pesca industrial es que dejamos de comer merluza, ¿no? Porque se va en su gran mayoría la harina de pescado. Entonces, el tema de las cuotas no es solo un tema de los pescadores artesanales, también es un tema nuestro, ¿no? En la medida que suben las cuotas para la pesca artesanal, es que tenemos una mayor posibilidad de volver, que la merluza vuelva al plato y que vuelva a un precio razonable, ¿no? Un precio abordable por la gran cantidad de población chilena. Lo segundo es que a mí me llama la atención porque aparece una discusión entre gobierno y oposición, ¿no? Y acá sumo al senador Insulza como parte de la oposición, que precisamente es cuando uno se pone y dice, bueno, es raro esto de la política, ¿no? El senador Insulza, socialista, el senador Felipe Espinosa también, y generalmente están con la pesca, con la pesca industrial, ¿no? Me gustaría saber, solamente lo digo, ¿quién financia esas campañas? Sobre todo la del señor Espinosa en el sur, ¿no? Quienes confluyen en el financiamiento de esas campañas. Pero dejando eso, es que los pescadores artesanales quedan fuera. No es 43-57, era 70-30. Y el gobierno lo que pone es de 40, lo sube a 43, pero se come 27 si quiere representar efectivamente, porque tal como lo dice John, el marco del programa de gobierno tenía que ver con trabajar y fortalecer la pesca artesanal, ¿no? Acordémonos a propósito de los muelles con perspectiva de género. Tenía que ver con un trabajo ahí. Entiendo que son en torno a los 100.000 los pescadores artesanales y que cerca del 85% no alcanza a ganar el sueldo mínimo. Cuando yo tengo ese dato, entonces digo, ¿cuál es la preocupación que tiene el senador Espinosa? ¿Los 4.000 pescadores que trabajan en la pesca industrial? ¿Los 5.000? ¿O los casi 100.000 que son parte de la pesca artesanal, ¿no? Entonces me está cambiando el argumento desde donde él dice ubicarse, ¿no? Debiera ubicarse desde la pesca artesanal. Y me parece que un 3%, que es lo que sube el gobierno, me parece excesivamente poco, por ser generoso con el término. Bueno, estamos llegando al final del panel, hoy día puntuales, son las 9:30, así clavadísimas. Don John Enrique, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre. Y al profesor Dino Pancani, gracias Dino. Muchas gracias, un gusto John, y muchas gracias Montserrat y Patricio. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes conversando sobre temas económicos que son tan relevantes en el momento que vivimos. Vamos y volvemos.